Ley 32069. Ley General de Contrataciones Públicas. Contenido del video. Capítulos 1 y 2 del título 2 de la Ley 32.069 comprende los artículos del 9 al 19. Título 2. Actores involucrados en el proceso de contratación pública. Capítulo 1. Actores del proceso de contratación pública. Artículo 9. Actores del proceso de contratación. En el proceso de contratación pública participan los siguientes actores. A. La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, DGA. B. El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, OECE. C. La Central de Compras Públicas, Perú Compras. D. Las entidades contratantes. E. Los proveedores. Artículo 10. Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, DGA. La DGA es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ejerce sus funciones de acuerdo con el Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y su reglamento. Capítulo 2. Organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. Artículo 11. Definición y funciones del OECE. Numeral 11.1. El OECE es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, administrativa, funcional, económica y financiera. Numeral 11.2. El OECE brinda asistencia técnica y orientación y supervisa el cumplimiento de la normativa de contratación pública y el desarrollo de todo el proceso de contratación con sujeción a la presente ley, para contribuir a la eficiencia del Sistema Nacional de Abastecimiento. Numeral 11.3. El OECE tiene las siguientes funciones. A. Brindar asistencia técnica y orientación en la normativa de contratación pública a las entidades públicas como parte de las estrategias en la gestión eficiente de los procesos de contratación, las que pueden incluir el acompañamiento en los procesos de contratación de acuerdo con lo que establezca el reglamento. B. Supervisar de forma selectiva o aleatoria, incluso a pedido de parte, la gestión de los procesos de contratación, incluyendo los contratos menores. Asimismo, suspender los procedimientos de selección en los que durante las acciones de supervisión se identifiquen riesgos o transgresiones que impidan el cumplimiento de los fines de la contratación. C. Orientar a los usuarios en el manejo de la plataforma digital para las contrataciones públicas, incluyendo el Registro Nacional de Proveedores. D. Administrar, diseñar, desarrollar, operar, integrar datos y evaluar el desempeño de la Pladicop en el marco del principio de eficacia y eficiencia. E. Integrar, procesar y evaluar la información registrada en la Pladicop para generar evidencia sobre el desempeño de las entidades públicas, de los proveedores y de los efectos de la normativa de contratación pública. F. Diseñar, formular, aprobar y difundir directivas y lineamientos en materia de su competencia, así como de las plataformas o herramientas que administra, incluidas las de gestión para el cumplimiento de su rol supervisor y de acompañamiento. Los anteproyectos de alcance general deben ser prepublicados para fomentar la participación de los actores de la compra pública en su diseño y formulación. G. Absolver consultas sobre el sentido o alcance de la normativa de contrataciones públicas, formuladas por las entidades contratantes y por el sector privado y la sociedad civil, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Las consultas solicitadas por entidades públicas son gratuitas. H. Administrar el Registro Nacional de Proveedores. I. Desarrollar acciones de capacitación y difusión sobre la aplicación de la presente ley y su reglamento, para evaluar su impacto cuantitativo y cualitativo. Asimismo, emitir la certificación de los responsables de las áreas involucradas en las contrataciones públicas conforme a las disposiciones de la DGA. J.
Administrar y sistematizar el banco de laudos arbitrales sobre contrataciones públicas. K. Administrar el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que resuelven controversias en materia de contrataciones públicas. L. Supervisar de oficio, de manera selectiva o aleatoria o incluso a pedido de parte, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento para ser incluidos o excluidos en el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que resuelven controversias en contrataciones públicas. M. Sancionar a las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que resuelven controversias en materia de contrataciones públicas, conforme a las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamento. N. Aprobar el Código de Ética para arbitraje en contrataciones públicas. O. Exigir coactivamente el pago de sus acreencias o el cumplimiento de las obligaciones que correspondan. Numeral 11.4. Las entidades contratantes se encuentran obligadas, bajo responsabilidad, a brindar de manera oportuna la información u opinión técnica requerida por el OS en el ejercicio de sus funciones. Numeral 11.5. Para el cumplimiento de las funciones establecidas en los literales A y B del párrafo 11.3 de este artículo, el OS aprueba el Plan Anual de Supervisión y Asistencia Técnica, en el cual, sobre la base de la programación multianual de bienes, servicios y obras, se determina el tipo y la cuantía de las contrataciones por supervisar y las entidades contratantes que reciben asistencia técnica obligatoria en sus contrataciones. El OS puede asistir técnicamente a otras entidades contratantes de oficio o a solicitud de estas, conforme lo establezca el reglamento. Numeral 11.6. Como parte del cumplimiento de la función establecida en el literal E del párrafo 11.3 del presente artículo, el OS elabora informes semestrales mediante los cuales se evidencia el comportamiento de las entidades contratantes, así como los resultados de los procedimientos de selección convocados. Artículo 12. Órganos del OS. Numeral 12.1. El OS tiene los siguientes órganos. A. Consejo Directivo. Máximo órgano del OS integrado por 3 miembros designados por un periodo de 4 años renovables. Sesiona, como mínimo, una vez al mes. Sus miembros reciben dietas a excepción de su presidente ejecutivo. B. Presidente Ejecutivo. Es la máxima autoridad ejecutiva, titular del pliego y representante legal de la entidad. C. Tribunal de Contrataciones Públicas. Órgano resolutivo del OS con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Numeral 12.2. El Reglamento de Organización y Funciones establece la estructura orgánica del OS, así como las funciones generales y específicas de sus órganos. Numeral 12.3. El OS cuenta con un órgano de defensa jurídica sin perjuicio de la defensa coadyuvante de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de las normas que rigen el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado. Artículo 13. Requisitos para la designación de los miembros del Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo. Numeral 13.1. Para ser designado miembro del Consejo Directivo o Presidente Ejecutivo del OS, se requiere lo siguiente. A. Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito se acredita con la comprobación de no menos de 5 años de experiencia en cargos directivos o no menos de 8 años de experiencia en temas afines a las materias reguladas en esta norma. B. Contar con título profesional universitario. C. No tener sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso ni encontrarse inhabilitado administrativa o judicialmente para ejercer la función pública o para el ejercicio profesional. D.
No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública. E. No haber sido declarado insolvente ni haber ejercido cargos directivos en personas jurídicas declaradas en quiebra durante por lo menos un año previo a la designación. F. No estar inhabilitado ni impedido para contratar con el Estado conforme a la presente ley. G. No tener participación en personas jurídicas que tengan contrato vigente con el Estado al momento de la designación. Numeral 13.2. La designación de los miembros del Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo se realiza mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas. Artículo 14. Causales de vacancia del cargo de miembro del Consejo Directivo o del Presidente Ejecutivo. Numeral 14.1. La vacancia de los miembros del Consejo Directivo o del Presidente Ejecutivo del OS se produce por las siguientes causales. A. Renuncia al cargo. B. Fallecimiento. C. Incapacidad física o mental permanente. D. Condena por delito doloso mediante sentencia consentida o ejecutoriada. E. Inhabilitación administrativa firme o que haya adquirido la calidad de cosa decidida o inhabilitación judicial consentida o ejecutoriada. F. Vencimiento del periodo de designación. G. Inasistencia injustificada a 3 sesiones del Consejo Directivo consecutivas o a 5 no consecutivas en el periodo de un año. H. Incompatibilidad sobreviniente al cargo. Numeral 14.2. La declaración de vacancia del cargo de miembro del Consejo Directivo o del Presidente Ejecutivo se formaliza mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas. Artículo 15. Recursos del OS. Los recursos del OS son los siguientes. A. Aquellos asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. B. Los provenientes de la cooperación técnica nacional o internacional. Las donaciones, transferencias y otros que se efectúen a su favor de acuerdo con la normativa sobre las materias. C. Los demás que le asigne la normativa. Subcapítulo 1 del capítulo 2, Tribunal de Contrataciones Públicas. Artículo 16. Funciones del Tribunal de Contrataciones Públicas. Numeral 16.1. El Tribunal de Contrataciones Públicas tiene las siguientes funciones. A. Resolver las controversias relacionadas a las actuaciones desarrolladas durante los procedimientos de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, que surjan entre las entidades contratantes y los proveedores, o entre estos y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, en los casos que corresponda según la presente ley y el reglamento. B. Aplicar las sanciones de multa, así como la inhabilitación temporal y definitiva a los participantes, postores, contratistas o subcontratistas que sean pasibles de sanción. C. Aplicar multas a las entidades contratantes que hayan cometido una infracción en su calidad de proveedores. D. Emitir precedentes de observancia obligatoria de modo expreso y con carácter general, mediante acuerdos adoptados en sala plena, en las materias de su competencia. Los acuerdos de sala plena deben tener en cuenta las opiniones vinculantes que la DGA emita en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. E. Sistematizar las resoluciones que emite en ejercicio de sus funciones. F. Las demás funciones que le otorga la normativa. Numeral 16.2.
En todas sus actuaciones, el Tribunal de Contrataciones Públicas considera la aplicación de los principios y enfoques contemplados de la presente ley y los principios establecidos en el Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Numeral 16.3. El Tribunal de Contrataciones Públicas debe respetar el principio de predictibilidad a fin de mantener coherencia en la solución de controversias y otorgar seguridad jurídica a los operadores del sistema. Artículo 17. Designación de vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas. Numeral 17.1. Los vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas son elegidos por concurso público de méritos, conducido por un comité multisectorial, integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, tienen la condición de funcionarios de designación y remoción regulada. Numeral 17.2. La designación es por un periodo de 3 años. Vencido el periodo de designación, el vocal continúa en el ejercicio de sus funciones hasta por un periodo de 1 año, o se designe al vocal que lo sustituya, lo que ocurra primero. Numeral 17.3. El presidente del Tribunal de Contrataciones Públicas es designado por el Consejo Directivo del OS. Numeral 17.4. Los procedimientos para la evaluación, selección y designación de los vocales son establecidos mediante decreto supremo, refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Numeral 17.5. La conformación inicial del Tribunal de Contrataciones Públicas, así como el número de salas y de las secretarías técnicas, es establecida mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Artículo 18. Requisitos para ser vocal del Tribunal de Contrataciones Públicas. Para ser vocal del Tribunal de Contrataciones Públicas se requiere lo siguiente. A. Contar con título profesional universitario. B. Tener experiencia profesional acreditada, no menor de 8 años en las materias relacionadas con la presente ley, así como tener por lo menos 1 año de experiencia en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado. C. No tener sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso, ni encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública o para el ejercicio profesional. D. No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública. E. No haber sido declarado insolvente ni haber ejercido cargos directivos en personas jurídicas declaradas en quiebra durante por lo menos 1 año previo a la postulación. F. No estar inhabilitado ni impedido para contratar con el Estado conforme a la presente ley. G. No tener participación en personas jurídicas que tengan contrato vigente con el Estado al momento de la designación. Artículo 19. Causales de vacancia del cargo de vocal del Tribunal de Contrataciones Públicas. Numeral 19.1. La vacancia de los vocales del Tribunal de Contrataciones Públicas se produce por las siguientes causales. A. Renuncia al cargo. B. Fallecimiento. C. Incapacidad física o mental permanente. D. Condena por delito doloso mediante sentencia consentida o ejecutoriada. E. Inhabilitación administrativa firme o que haya adquirido la calidad de cosa decidida o inhabilitación judicial consentida o ejecutoriada. F. Vencimiento del periodo de designación salvo la continuación en el ejercicio de las funciones a la que se refiere el párrafo 17.2 del artículo 17 de la presente ley. G. Incompatibilidad sobreviniente. Numeral 19.2. La vacancia se formaliza mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.